Bueno, vamos a empezar orando. Vamos a darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso porque nos permite retomar estas clases, continuar con la edificación para nuestros matrimonios. Vamos a orar. Señor y buen Padre que estás en la gloria, mi Dios, te damos alabanza, te damos adoración. Reconocemos, Padre, que es por tu gracia, por tu grande misericordia, Señor, que podemos en esta hora, Señor, estar reunidos para estudiar y aprender más acerca de ti, de tu palabra, Señor, y principalmente del propósito tuyo al establecer el matrimonio. Mi Señor, queremos por este medio crecer en nuestra relación matrimonial, queremos fortalecer los lazos matrimoniales, queremos, Señor, desarrollar matrimonios saludables, de manera que podamos ser de bendición y de edificación para otros matrimonios. Padre, gracias, Señor, por permitirnos este tiempo. Toda la gloria te la damos a ti, Señor, rogándote que tú bendigas y edifiques a cada matrimonio, Señor, tanto los presentes como aquellos que están, Señor, conectados por medio de esta plataforma, Señor, que ellos también puedan recibir bendición y edificación y que todo esto, Señor, redunde para glorificarte a ti, para exaltarte a ti, porque tú eres el Rey de la gloria, tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, tú eres nuestro Dios, nuestro todo, y ante ti, mi Dios, nos rendimos, ante ti nos humillamos, y Padre, te suplicamos, Señor, que seas tú tomando el control desde el principio hasta el final, que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos, Señor, contribuir a tener, Señor, una mejor relación matrimonial y a poder, Señor, ayudar a otros en este caminar, Señor, que tú, mi Dios, estableciste para que aprendiéramos a caminar en pareja. Pues así, Señor, nos abandonamos en tus manos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hablábamos en la clase pasada, ¿no? Acerca de el enfoque principal en el matrimonio es construir un hogar más que una casa, ¿verdad? Y decíamos que la mayoría de las parejas, los matrimonios, al casarse se esfuerzan y trabajan duro por construir una casa, y lo cual no es que sea malo, ¿verdad? Pero por encima de eso es construir un hogar. Y a veces por no enfocarnos en eso, nos desviamos y terminamos fracasando en el matrimonio. Hoy vamos a hablar acerca de la administración. Y cuando nosotros nos ocupamos de la administración, vamos a ver que nuestro matrimonio, nuestro hogar, va a ser mucho más efectivo, ¿verdad? Porque lamentablemente la mayoría de las personas no tomamos en cuenta la importancia que tiene la administración en la vida del ser humano, ¿verdad? Y sabiendo nosotros como cristianos que Dios nos llama a ser buenos administradores, muchas veces pasamos por alto y pensamos que eso de la administración es para la gente que ha estudiado en la universidad, eso es para la gente preparada, pero la verdad es que si Dios nos habla acerca de la administración, es porque como cristianos a ser buenos administradores. Entonces, si nosotros empezamos a practicar la administración, entonces no solamente nuestro hogar va a ser bendecido, sino también vamos a poder bendecir a otros, a las personas con quienes nosotros nos relacionamos, también van a ser bendecidas. ¿Y qué es lo que se necesita para nosotros ocuparnos
de la administración. Es entender, ¿verdad?, que Dios nos invita no solamente a que seamos administradores, sino a que seamos buenos administradores. Entonces, saber administrar va a ser el trampolín para que podamos tener éxito en la vida como individuos, como personas, como matrimonio y como familia, porque si nosotros aprendemos a administrar en el proceso, nuestros hijos van a aprender de nosotros y les vamos a dejar como legado a nuestros hijos el también aprender a administrar, ¿verdad? Quizás una de las cosas que nos puede ayudar es que desde el momento que nosotros somos parte de la raza humana, vemos que en la Escritura Dios nos dice que nos puso como administradores de toda su creación. O sea que todo lo que existe debe de ser administrado por el ser humano y nosotros somos seres humanos. Ahora, ¿cuánto más ahora que nosotros somos identificados como el pueblo de Dios? Ahora que nosotros hemos conocido a Cristo, ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios, somos esa nación santa, esa nación escogida, entonces debemos administrar los bienes de nuestro Señor. Y cuando hablamos de los bienes de nuestro Señor, estamos hablando de todos aquellos bienes que la iglesia tiene, en primer lugar. Pero vemos que el Señor nuestro, al que nosotros le servimos, es el dueño de todo. Él es el creador del universo. Como decía aquel, ¿no? Yo no soy el dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. Entonces, como hijos del dueño, debemos esforzarnos en ser buenos administradores. No solamente porque nos han dado el privilegio de administrar, sino porque por encima de eso, nosotros los cristianos somos hijos de Dios, ¿verdad? Si leemos el verso 2 de 1 Corintios 4, dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así reza el texto. Entonces, si nosotros no nos ocupamos de la administración, entonces al final de nuestra carrera como cristianos es imposible que seamos hallados fieles. ¿Por qué? Porque si no nos ocupamos de la administración, nunca nos interesamos en la administración, simplemente vivimos por vivir, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que esta palabra no se va a cumplir en nosotros. Y entonces es el error de muchos cristianos que no ha entendido que somos administradores en este mundo. Somos administradores de lo que Dios creó, somos administradores de los bienes que hay en la iglesia. Entonces, como administrador, ojo con esto, como administrador es que nosotros actuamos como dueños, pero sin ser los dueños. Como administradores tenemos la plena confianza del dueño de manejar los bienes como a nosotros nos parezca y simplemente tenemos que rendirle cuentas al dueño. Pero el objetivo de administrar es que los bienes no solamente se mantengan, sino produzcan, que nuestros bienes se multipliquen. Que lo que Dios nos ha dado a administrar sea bien cuidado, sea bien protegido y que rinda para que se multiplique, ¿no? Entonces, dentro del reino de Dios, nosotros tenemos esa responsabilidad. Ahora, vámonos al matrimonio, porque es el tema que tenemos en cuestión. En tema del matrimonio, vamos a ver que a nosotros nos va a tocar administrar nuestros bienes. Cuando nosotros llegamos al matrimonio, generalmente empezamos de cero. Algunos son favorecidos y llegan al matrimonio con ciertas posesiones, con ciertos bienes, ¿verdad? Pero generalmente de la clase media para abajo empezamos de cero. Entonces ahí es donde empieza el enfoque. Si vamos a construir un hogar, entonces vamos a ir haciéndonos de ciertas cosas que son necesarias para que el hogar camine.
Entonces, estos bienes se van adquiriendo en el camino. Y sabemos que Dios le dio al hombre la responsabilidad de trabajar para que no falte el alimento, el techo en la casa, para que los de la familia sean atendidos y sus necesidades se suplan. Entonces, nosotros nos vamos haciendo de bienes en el proceso. Quizá lo primero que adquirimos es un carro que al menos aquí es necesario. En otros países quizá no sea necesario, ¿verdad? Pero aquí sí es bien necesario. Entonces, hablando en los matrimonios de acá, creo que uno de los primeros bienes que debemos pensar es el carro, porque es el que nos sirve para poder ejercer nuestro trabajo, para poder suplir para las necesidades de la casa. El bien secundario es la casa, pero acuérdese que estos bienes Dios nos permite tenerlos, pero solo para administrarlos, no son nuestros. O sea, Dios nos permite verlo como si fuera nuestro y manejarlo como si fuera nuestro y decidir sobre ellos como si fuera nuestro, pero en realidad es de Dios. Nosotros somos solo administradores. Por eso es que debemos de pensar. Pero como aquí tenemos matrimonios que no están empezando, sino que ya están avanzados, algunos llevan un par de años, 5 años, 10 años, 15 años, entonces a estas alturas ya tendrán algunos bienes. Entonces, esos bienes necesitan ser administrados. Si usted no administra sus bienes, usted los puede perder. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios se los dio a cuidar. Y si usted no los cuida, Dios se los va a quitar. Así de simple funciona. En la Biblia encontramos ejemplos donde dice que fueron dejados a ciertos administradores en una finca, en una viña. Y por no cuidar bien, fueron quitados. O sea, por no hacer su trabajo, el bien que tenemos nos puede ser quitado. Entonces, muchas veces nosotros cometemos el error de enfocarnos en adquirir bienes. O sea, queremos llenarnos de bienes y entonces esto nos vuelve materialistas. Y no es esto lo que la palabra de Dios nos dice. Lo que la palabra de Dios nos dice es que sí, en el proceso, en el desarrollo del matrimonio, vamos a hacernos de bienes, pero necesitamos cuidarlos. Necesitamos nosotros entender que le pertenecen a Dios. Debemos administrar nuestro trabajo. ¿Okay? Vamos a ver al final que la administración trae organización. Entonces, muchas veces en nuestro trabajo, por no ser organizados, fracasamos. Y hay gente que anda brincando de un trabajo a otro. No se pueden ubicar en un trabajo. Ahora, yo le recomiendo a la gente siempre, mire, usted aprenda a trabajar para usted mismo. Trabaje para otro un tiempo, mientras usted toma sus bases. Pero creo que la mentalidad de un hijo de Dios es que vas a trabajar conforme a lo que Dios estableció. O sea, Dios estableció que teníamos que labrar la tierra, teníamos que hacer producir la creación que Él nos dio. Pero al irse desarrollando la humanidad, hemos llegado a un tiempo donde muchos viven del trabajo de otros. Y muchos no lo alcanzan a percibir, muchos no lo entienden, muchos solamente dicen, bueno, gracias a Dios que tengo trabajo. Pero con tu trabajo estás sosteniendo a otros que no trabajan. Y así funciona la sociedad moderna en la que nosotros vivimos. Si usted ve la gente que tiene dinero, la gente que tiene muchas posesiones, entonces esta gente no trabaja y pone a trabajar al que no tiene nada con la esperanza de que un día va a tener algo. Pero en realidad él está viviendo de tu trabajo. Tú eres el que está sudando la espalda. Tú eres el que estás ahí matándote para que haya producción. Y claro, si no hay producción no te pagan. Tienes que hacerlo porque trabajas para esa persona. Entonces, cuando hablamos de administrar nuestro trabajo, hermanos, yo quisiera que entendamos que como cristianos, si todavía nosotros no estamos dependiendo de un empleado, que pensemos en que no nos vamos a quedar toda la vida trabajando para alguien. Hay que empezar a trabajar para nosotros mismos.
La siguiente clase que vamos a tener, vamos a hablar acerca de la libertad financiera, de la solvencia financiera, y vamos a ahondar un poquito más en esto, en cómo el trabajo nuestro nos puede llevar a una solvencia financiera. Pero hay que saber administrarlo. Porque si no sabemos administrar, entonces vamos al fracaso. Nunca vamos a prosperar, aunque estemos trabajando para otro. Y si decimos, bueno, ya no quiero trabajar, voy a empezar a trabajar para mí, pero si no he aprendido a administrar, entonces voy a seguir igual, voy a seguir fracasando. Entonces yo tengo que aprender a organizarme en mi trabajo. El tiempo. ¿No nos dice la palabra de Dios que usemos bien el tiempo? Dice el texto, miren cómo andan aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces debemos de aprovechar el tiempo, pero para aprovechar el tiempo hay que saber administrarlo. Hay que saber administrar nuestro dinero. Y eso es lo que vamos a ahondar en la próxima clase. Porque mucha gente se queja, no, es que yo gano muy poquito. Es que no se trata de cuánto ganas, se trata de cuánto gastas. Porque hay gente que ganan mucho menos que tú y están bien. ¿Cómo le hacen? Saben administrar, simple. Y en conclusión, necesitas administrar tu vida en general, todos los aspectos de tu vida. Entonces, todo está conectado con la administración y podemos traducir administración como cuidado. Cuidar correctamente, cuidar nuestros bienes, cuidar nuestro trabajo, cuidar nuestro tiempo, cuidar nuestro dinero, cuidar nuestra vida. Vamos a empezar hablando de los bienes. Dentro de los bienes dijimos, el carro podría ser un bien primario, pero la casa se vuelve una necesidad en el proceso de formar la familia. Porque en el momento cuando nos casamos somos dos y los dos nos podemos meter en cualquier cuartucho por ahí y sobrevivir. Y está bien. ¿Okay? Pero si vas a hacer eso, que sea con la expectativa de que te vas a meter en ese cuartucho donde vas a pagar poquito para que puedas ahorrar y comprar tu casa. Pero es triste ver matrimonios que llevan 20, 30 años y todavía siguen en el cuartucho con 5, 6, 7 hijos. Eso sí ya está fuera de orden. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que tener una mente abierta con una expectativa grande, porque nuestro Dios es grande. Porque nuestro Dios, como nuestro Padre Celestial, quiere lo mejor para nosotros y no quiere vernos ahí en miseria. No quiere vernos ahí sufriendo. No quiere vernos ahí siendo oprimidos por los demás. Sino, dice la Escritura, que a libertad Dios nos ha llamado. Entonces, pensemos en nuestra casa. Otra vez, cuando hablemos de finanzas, vamos a hablar un poquito más de la casa, porque muchas veces nos adelantamos a lo de la casa y terminamos alimentando los bancos. Al final, terminamos dejando la casa al banco y todo el dinero que le metimos, pues simplemente se pierde. Así funcionan las instituciones financieras. O sea, a ellos no les importa si tienes casa o no tienes casa, si te quedas en la calle o te quedas donde quedas, no les importa. Lo único que a ellos les importa es cuánto dinero ellos van a ganar de tu negocio, ¿ya? De la inversión que tú hagas. Entonces es bien importante la administración para que no terminemos haciendo nosotros, o mejor dicho, siendo nosotros alimento para las instituciones financieras. ¿Okay? Dentro de nuestros bienes están nuestros negocios. ¿Okay? Yo sé que mucha gente tiene miedo meterse en un negocio, pero solamente cuando te metas te vas a liberar de trabajar para otros. O sea, mientras no te metas al campo de los negocios a emprender un pequeño negocio, una pequeña empresa, mientras no te lanzas a hacerlo, vas a seguir alimentando a los demás. Vas a seguir trabajando para los demás. La única forma para llegar nosotros a trabajar para nosotros mismos es a través de un negocio, es a través de una empresa, es a través de algo que nosotros lo trabajamos y lo que rinda ese trabajo, el 100% es para mí. Como el agricultor, ¿no? Cuando labra la tierra.
O sea, el agricultor se mata por 6, 8, 9 meses, labrando la tierra, soleándose, quemándose todos los días, pero al final, cuando viene la cosecha, toda esa cosecha es de él. Pero si tú trabajas para otro, aún como agricultor, si yo soy el dueño, igual tú te matas y te quemas todos los días trabajando allí en la labor, pero al final la cosecha es para mí, no es para ti, porque yo soy el dueño. Esa es la diferencia y eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque es importante que busquemos tener un negocio como uno de nuestros bienes. Ahora, el negocio, para que produzca, debe de ser bien administrado. Usted sabe que muchas veces la gente fracasa porque abren un negocio, pero como no se organizan, no saben administrar, entonces terminan en ese negocio perdiendo lo poco que tenían. Y además quedan endeudados. ¿Cuál es el problema? Es que para nosotros no hay oportunidades. No, no es que no hay oportunidades para nosotros. Es que no sabemos administrar. Tenemos que aprender a administrar. Tenemos que ocuparnos de la administración. Porque entonces vamos a hacer rendir nuestro negocio. Por ejemplo, tú abres un negocio hoy. Hay gente que piensa, no, para abrir un negocio yo necesito tener $50,000. En realidad no. Tú puedes abrir un negocio con mucho menos. Yo pienso que con $100 puedes abrir un negocio. Conozco una señora salvadoreña en Texas que tiene tremendo negocio. Tiene 3 o 4 comedores grandes en Texas. ¿Y sabes cómo empezó esta señora? Vendiendo pupusas en su casa. Llevando los pedidos a los amigos. Así empezó. Pero aquí es donde entra la organización, donde entra la administración. Que cuando tú empiezas, lo que el negocio te rinda, no lo gastes, sino hay que invertirlo. Y hay una dinámica que quisiera que quede en sus mentes en este momento. Y es que si vas a emprender un negocio, los primeros 5, mínimo 5 a 8, sino que hasta 10 años, trabajes para ti. O sea, eres dueño del negocio, pero eres empleado del negocio. Porque el error de la cultura hispana es que, bueno, ya tengo mi negocio. Este mes el negocio rindió $25,000. Entonces nos vamos de parranda y nos gastamos 40. Porque el otro mes va a producir otros 25. Entonces me van a sobrar 10 todavía. Esa es la mentalidad errónea. Entonces, pero si tú trabajas por lo menos 5 a 8 años como empleado de tu negocio, después de 8 años ya tú puedes empezar a disfrutar todo lo que el negocio ha construido. Pero si de primera tú empiezas a gastar los ingresos que da el negocio, entonces nunca vas a prosperar. Vamos al fracaso. Los japoneses dicen que son 10 años. Esa es su regla para ellos. 10 años de que tú eres empleado de tu negocio. O sea, estás trabajando duro, pero estás trabajando para ti, no estás trabajando para otro. Porque todo lo que hagas producir se va a ir acumulando en tu negocio. Pero no te lo gastes. Sino todo eso que se produce hay que reinvertirlo para que el negocio siga creciendo. Es tuyo, pero es de tu negocio y tú trabajas para tu negocio. Y entonces, ¿qué va a pasar después de 10 años? Mira lo que va a pasar. El negocio va a empezar a trabajar para ti. Y cuando el negocio empieza a trabajar para ti, tú ya no necesitas trabajar. Ustedes saben que la mayoría de las personas no piensa en su retiro hasta que está pateando los 60. Nosotros deberíamos de pensar a los 20 en nuestro retiro, para que máximo a los 40 estemos listos para retirarnos. Pero a mí me da lástima y me da cierta pena ver personas de 70 y tantos años
que todavía no se pueden retirar. O sea, ya tienen la edad, pero no se retiran porque si se retiran, quedan ahorcados. Pero, ¿por qué? Porque nunca pensaron en eso. Entonces, esta es la ventaja cuando tú empiezas a trabajar para ti. Vas a trabajar duro, sí, los primeros años hay que trabajar duro, pero estás trabajando para ti. Allá estás trabajando duro todos los días. Y hay gente que trabaja no 8 horas, 10, 12, 15, 20 horas. Y están trabajando duro, quemándose las pestañas, sudando la espalda. Pero están trabajando para otro. Entonces, trabajemos unos años duro para nosotros y después el negocio va a trabajar para nosotros. Y cuando la empresa trabaja para ti, entonces va a venir gente que va a trabajar también para ti. Y vas a ser de bendición para esa gente. Porque vas a poder ayudar a que esa gente tenga empleo, a que esa gente tenga un ingreso y pueda alimentar a su familia. Y cuando llegues ahí, enséñale a esta gente que no se acostumbren a trabajar solo para ti. Hay que enseñarle a la gente. Porque por eso es que la gente nunca sale del hoyo. Están ahí siempre, nacieron ahí y ahí se mueren. No, esa no es la visión que Dios tiene para nosotros, hermano. Los vehículos, los muebles, todo eso son posesiones que debemos nosotros cuidar. No importa la condición en la que estén, debemos de cuidarlo. ¿Por qué? Porque es una bendición. Cualquier cosa que nosotros logremos obtener en la vida es una bendición. Entonces, cuidémoslo. En cuanto al trabajo, debemos administrar el horario. ¿Ok? ¿Cuántas horas trabajas tú en el día? ¿Cuántas horas trabajas en la semana? ¿Qué dice la ley? 40 horas en la semana, 8 horas al día. Eso es lo que dice la ley. ¿Usted sabe que hay personas exageradas que trabajan 80 horas en la semana? No, pues es que tengo que trabajar mínimo 50 porque si no, no me alcanza el cheque. Tremendo error. Tremendo error. Tienes que administrar tu trabajo, tienes que administrar tus horarios, tienes que saber distinguir los tiempos a nivel de día, semana y mes. Dice Salomón que hay tiempo para todo. Pero nosotros, si no nos organizamos, si no administramos el tiempo, nunca nos alcanza el tiempo. Y si no, ¿por qué cree que usted llegó tarde hoy? ¿Por qué cree que llegó tarde? Porque tenía otras cosas que hacer. Y como usted no se organiza, siempre va a estar llegando tarde a todas partes. Y no solamente va a llegar tarde, algunas veces va a tener que no poder ir, porque ya no le alcanzó el tiempo. ¿Pero por qué el tiempo no le alcanza? Porque no se organiza. Hay que administrar el tiempo. Y si usted no administra el tiempo, entonces usted se vuelve desordenado e irresponsable. Porque si usted tiene una cita o un lugar, usted debe de estar a tiempo. Considerando que si usted llega 5 minutos antes, usted ya llegó tarde. Es bien importante que nosotros consideremos el tiempo especialmente en nuestro trabajo. Y si usted trabaja para el Señor, mucho más todavía. O sea, si usted tiene un trabajo para el Señor, o en otras palabras, usted tiene un ministerio en el que trabaja, con más razón. O sea, si soy responsable en el trabajo de don Pepe que me da trabajo, cuanto más voy a ser responsable con el Señor de los cielos que me da trabajo. ¿Me explico? Pero todo tiene que ver cómo yo uso mi tiempo. Siguiendo en el trabajo, la calidad de trabajo. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a la calidad de trabajo? Dice, hagan todo como para el Señor. Entonces nosotros vamos a trabajar con todo.
a dar lo mejor en nuestro trabajo. Que nuestro trabajo sea de calidad, que nuestro trabajo sea el mejor. Y nos vamos a esforzar en eso. Ahora, si trabajando para otro yo aprendo a trabajar calidad, cuanto más si trabajo para mí mismo. Tengo que cuidar la calidad. Y esto en conjunto me lleva a ser responsable. ¿Es usted responsable en su trabajo? Ahora usted dirá, pero ¿todo esto qué tiene que ver con el matrimonio? Bueno, el problema es que esta es la base sobre la cual se sienta la subsistencia del matrimonio. O sea, si todo esto no se da especialmente en el hombre, que es el responsable, yo sé que hoy estamos en la época moderna donde la pobre mujer la sacamos a trabajar también a la calle y los trabajos de la casa no menguaron, siguen siendo los mismos o un poquito más. Pero pues eso querían las mujeres, no querían liberación femenina. Ahí tienen su liberación femenina. Pero lo ideal es que los dos, si van a contribuir, que ambos sean responsables en sus tareas. Si usted ve el patrón establecido por Dios, la mujer no debería salir a trabajar a la calle. La mujer debería estar ocupada en la casa, cuidando de la casa, y si hay hijos, el cuidado de los hijos sería su trabajo. Y espero no generar contiendas y que salgan de aquí peleando de que ya no voy a trabajar. No. Cada uno se ajusta a su realidad. Cada uno se acomoda a la condición en que se encuentra. Pero el objetivo de esto es que ustedes vean dónde están y hacia dónde van. Vamos a hablar en la última clase, vamos a hablar acerca de la proyección de vida y esto nos va a ayudar a entender dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Para aplicar todos estos elementos que vamos a hablar en esta y en la próxima clase. O sea, vamos a hablar de estos elementos y al final, en la última clase, vamos a hablar de proyección y entonces vamos a ver cómo aplicamos todos estos elementos. ¿Ok? En cuanto al tiempo, ¿dónde se nos va el tiempo? ¿En qué inviertes tu tiempo? Bueno, yo sé que hay gente que le invierte mucho tiempo a la cama, ¿no? Hay gente que se acuesta a las 8 de la noche y se levanta a las 11 de la mañana. O sea, le invierte mucho tiempo a la cama. Pero si usted es consciente, nuestro tiempo debía o debería estar distribuido en estos tres aspectos. Nuestra familia, la iglesia, el trabajo. Entendiendo que por encima de esto está mi comunión con Dios, el tiempo que yo le dedico a Dios. O sea, haciendo eso obvio como cristianos, que nosotros le damos prioridad a Dios siempre. Ahora, no confundamos el lugar que ocupa Dios con el lugar que ocupa la iglesia. Dios es Dios, la iglesia es el pueblo de Dios. Tengamos eso bien claro. Entonces, Dios no aparece acá porque asumimos que como cristianos nosotros tenemos a Dios en primer lugar y si Dios ocupa el primer lugar en nosotros, entonces la mayoría de mi tiempo debería estar enfocada en Dios. Asumo que así es. Ahora, empezamos con la familia. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la familia? La familia es tu pareja, tu esposa o tu esposo y tus hijos. Esa es tu familia. Ya no tu mamá, tus tíos y tus suegros. Tu esposa, tu esposo, tus hijos. Esa es tu familia. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu familia? ¿Tienes tiempo para compartir a solas con tu esposa? ¿Tienes tiempo para compartir con tu hijo varón? ¿Para compartir con tu hija hembra? ¿Para compartir con todos los niños? ¿Para compartir con todos en general, esposa e hijos? ¿O el trabajo no te lo permite? Fíjese que el trabajo está en tercer lugar en la gráfica, pero la mayoría lo invertimos y tenemos el trabajo en primer lugar.
nuestro tiempo, o sea, donde tú inviertes la mayor parte de tu tiempo, ahí está tu corazón. Dice la Biblia que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, eso te está robando muchas bendiciones. Demos el lugar que corresponde a la familia, demos el lugar que corresponde a la iglesia y demos el lugar que corresponde al trabajo. Si usted ve, lo que estamos viendo aquí es un orden de prioridades. Prioridades que se aplican en todo sentido. Prioridades que si nosotros las ponemos a nivel personal y a nivel familiar, vamos a tener éxito. Este debería ser el orden de nuestras prioridades. Otra vez recuerdo, asumiendo que Dios está siempre primero. Entonces, el tiempo que yo le doy a mi familia, el tiempo que yo le doy a la iglesia y el tiempo que le doy a mi trabajo, ¿cómo quedo entonces? ¿Vamos a usar un día? ¿O podemos usar una semana? Un día tenemos 24 horas. 8 horas definitivamente son para el trabajo, por ley. A veces podemos trabajar un par de horas menos, un par de horas más, dependiendo del tipo de trabajo y la condición en la que te encuentres. Pero cuando yo no organizo mi tiempo, resulta que si hoy hay oportunidad de trabajar 18 horas, yo le entro. ¿Por qué? Porque no tengo organizado mi tiempo. Entonces lo primero que se viene a la mente o a tus ojos es el signo de dólar. ¿Cuánto más te van a pagar por las horas extras? Eso es lo primero que pensamos. No piensas en que la mujer está ya batallando con los niños. No piensas incluso si el niño se siente mal y hay que llevarlo a la clínica. No, aquí hay oportunidad de hacer más billetes. Vamos a hacerlo. Entonces nosotros tenemos que tener bien distribuido nuestro tiempo, bien organizado, de tal manera que cuando surge algo imprevisto, depende de cómo esté mi tiempo, lo hago o no lo hago. ¿Cuántas veces has dejado de venir a la iglesia porque surgió algo que hacer? Yo creo que el cristiano debería de tener estipulado el tiempo de iglesia. Ya, ese tiempo no se toca por nada. ¿Por qué? Porque ese es tiempo de la iglesia. El tiempo que yo tengo asignado para la familia no me lo cambia nada tampoco, porque yo ya lo tengo asignado para la familia. El único que respetamos es del trabajo. ¿Sabe por qué lo respetamos? Porque si no me corren, me quedo sin trabajo. Entonces el del trabajo sí, de una forma sagrada lo respetamos. Y muchas veces yo te digo, hermano, ven, ¿quieres ir? Vamos a cenar, te voy a invitar a cenar. No, es que tengo que trabajar, ¿ok? No hay opción, tengo que trabajar. En esa hora yo voy a estar trabajando. Pero si es un culto en la iglesia y yo te digo, hey, te invito a cenar. Entonces, bueno, no tengo nada. Bueno, iba para la iglesia, pero sí, vamos a cenar mejor. Fácilmente cambiamos. Entonces es bien importante estar firmes en nuestras prioridades, el orden de nuestras prioridades y saber distribuir nuestro tiempo para cada cosa. Hay tiempo para todo, hermano. Hay tiempo para todo. Si no te organizas, si no administras tu tiempo, ¿sabes lo que va a pasar? Cuando menos sientas, vas a ser un viejo, una vieja, sin fuerzas, sin capacidad laboral, incluso hasta se va perdiendo un poco la memoria, aparte de las riumas y todos los achaques que vienen. Entonces te vas a dar cuenta que no supiste aprovechar tu tiempo. Ustedes que están jóvenes, siéntense como matrimonio. Siéntense y saquen una hoja de papel, saquen un lápiz y hagan cuenta cómo ustedes están usando su tiempo. ¿En qué se les está yendo el tiempo a ustedes? Porque cuando menos sientas, la vida se fue.
y no hiciste nada. ¿Cómo administramos el dinero? Bueno, alguien dirá, pues si yo no tengo, ¿para qué me ocupo de administrarlo si no tengo nada? Recibo el cheque el viernes y el sábado tengo que ir a pagar las cuentas y el lunes tengo que andar consiguiendo para el lunch. Lamentablemente esa es la realidad de muchos. Entonces, ¿para qué yo me voy a ocupar de administrar el dinero si no tengo? Pero ¿sabes por qué no tienes? Porque no administras. Ahí está la respuesta. O sea, no tienes porque no administras. En la próxima clase dije, vamos a hablar un poco de finanzas. Usted ve que los dos primeros aspectos que salen en la lista del dinero son los ingresos y los gastos, porque esa es la dinámica. La dinámica del dinero está en el ingreso y el gasto. El problema grave es cuando nosotros gastamos más de lo que ganamos. Entonces, si tú gastas más de tu ingreso, entonces vas a tener problemas serios. Por eso es importante aprender a administrar. Y no me voy a meter mucho aquí porque cuando hablemos en la otra clase de finanzas vamos a ahondar un poco en esto. Entonces, la importancia de administrar nuestro dinero es que lo que ingresa, ya sea porque trabaja solo el hombre o porque trabajan los dos, no importa cuánto entra, si yo lo administro, entonces yo voy a ordenar mis gastos y voy a estar bien. No importa que entre poquito o entre mucho. Lo que importa es que ese poco o ese mucho sea administrado correctamente. Y si lo administras correctamente, vas a estar bien. No tienes que andar prestando cada día. No tienes que acabarte el cheque del viernes en pagar las cuentas el sábado. Porque es frustrante. Imagínate que llevas una vida así y te quedas sin trabajo. No hay ingreso. Y todas las deudas que tienes van a estar ahí. Entonces, organicemos nuestras entradas o nuestros ingresos de tal manera que podamos cubrir nuestros gastos y haya un remanente, que es lo que se llama ahorro. En nuestra cultura hispana nos cuesta ahorrar. Nosotros no somos una cultura que nos cuesta ahorrar. Pero no es imposible. Hay personas que lo han hecho. Y si otros lo han hecho, entonces nosotros lo podemos hacer. Pero ¿por qué no ahorramos? Porque estamos ajustados. Decía mi mamá, coyol quebrado, coyol comido. O sea, lo que ganas el viernes, el fin de semana te vas de parranda y ya para el lunes pues no queda más que volver al yugo, a seguir trabajando para el otro viernes, otro chequecito, el otro fin de semana nos vamos otra vez de parranda, el lunes otra vez al yugo y así se vuelve ese estilo de vida. Pasaron 20, 30, 40 años y el día lunes allí está el pobre Milton colgado en el yugo. ¿Por qué? Porque nunca se detuvieron a analizar, bueno, si esto es lo que ingresa, tenemos que organizarnos para limitar los gastos y poder ahorrar. Y eso que se va ahorrando es lo que te va a permitir un día abrir tu propio negocio. Y como decía, no tienes que pensar en que necesitas 100,000 para empezar un negocio. Puedes empezar con 100 pesos. Todo está en que te organices, en que sepas administrar. Muchos de nosotros, y se los digo por experiencia, no pensamos en la universidad de los hijos hasta que se graduaron de high school. Y déjenme decirles que es tremendo trancazo. Tremendo trancazo lo de la universidad. Pero como estamos tan ajustados, pues eso que esperen, ¿no? Allá veremos cuando lleguemos allá. Y qué triste será tener que decirle a nuestro hijo, hijo, lo siento, pero no te puedo pagar la universidad. Qué triste sería, ¿no?
¿Y sabe qué? Hay muchachos que les ha tocado, que sus padres no han podido y han tenido que irse a trabajar para poder pagarse la universidad. Pero el problema es que la mayoría de nuestros hijos son renegados al estudio. Y si a puros empujones los llevamos a que terminen high school, para ellos es una oportunidad ahora no seguir estudiando. Cuando nosotros desde pequeños deberíamos de inculcarles a ellos que la universidad es un requisito. O sea, no preguntarle, hijo, ¿quieres ir a la universidad? Sino la pregunta debe ser, hijo, ¿a qué universidad te gustaría ir? Porque de que vas a ir, vas a ir. ¿Okay? Entonces, esa es la mentalidad que debemos de inculcar en nuestros hijos. Pero lamentablemente, si no nos organizamos, si no aprendemos a administrar nuestro dinero, cuando lleguemos ahí, mire, me va a poner la soga al cuello. Porque déjeme decirle que es bonito ese gasto. Seguros de vida, planes de retiro, nadie piensa. Y es un problema con los seguros porque son caros. Entonces, no, yo no alcanzo a pagar, apenas alcanzo a pagar un seguro médico por ahí y de mala vida porque el seguro cada vez que voy al médico me dice que no lo agarran, que no tiene cobertura. Pero por no organizarnos, no pensamos en esto, porque creemos en nuestra mente que no lo necesitamos. ¿Okay? Yo les digo a ustedes que desde el momento en que nos casamos, nosotros deberíamos de pensar en un seguro de vida, en un seguro de accidentes, aparte del seguro médico, ¿no? Deberíamos de pensar en un plan de retiro. O sea, ¿cómo vamos a vivir nuestra vejez? ¿Sabe que a mí personalmente me cayó el 20 hasta los 50? Pateando los 50 me di cuenta que necesitaba todo esto. Ustedes que están jóvenes son bendecidos porque están recibiendo esta información a temprana edad. Pero por favor, hagan algo al respecto. No se queden solamente ahí con la información. Qué buena, ¿no? Hagan algo por el bien de ustedes. No me van a beneficiar a mí. Se van a beneficiar ustedes, ¿no? Entonces, aprendan a administrar su dinero, sea mucho o sea poco. Si es poco, para hacerlo rendir. Y si es mucho, también para hacerlo rendir. ¿Verdad? Porque eso va a permitir que cuando ustedes sean viejos, puedan vivir tranquilos, sin preocupaciones, teniendo un recurso del cual ustedes pueden estar viviendo. Porque el plan de retiro del gobierno ya años que quedó demostrado que no es suficiente. Y cada año es menos. Entonces, si te conformas con lo que el gobierno te va a dar cuando te retires, te vas a morir de hambre. Entonces necesitamos un plan de retiro adicional. Hay que hacerlo. Entre más temprano lo haces, es mejor. ¿Verdad? No esperes llegar a los 50, no esperes llegar a los 60, sino lo antes posible. Así pongas una cantidad mínima en el plan de retiro. Si tienes, por ejemplo, 30 años y tú pones $50 mensual, vas a tener un buen fondo cuando llegues a los 65. Porque estamos hablando de 35 años donde tú vas a estar poniendo $25, $50 mensual. Eso te va a generar un buen fondo para que puedas disfrutar tu vejez sin tener que trabajar. ¿Verdad? Ahora, alguien diría, pero pues, ¿quién me garantiza que voy a llegar a los 65? Nadie. Puede ser que te mueras a los 40. Pero tus hijos se quedan con ese dinero. O sea, ese dinero no se pierde. ¿Verdad? En el caso del hombre, que yo como hombre de la casa, en mi casa siempre yo puse eso por regla. Mi esposa a la casa, que trabaja soy yo. ¿Cómo le voy a hacer? No sé, pero usted se me queda en la casa. Cuida a los niños. Y nunca pensé en que un
día me podía pasar algo, me podía pasar un accidente o podía morir. ¿Cómo iban a hacer ellos? Como digo, a mí me vino a caer el 20 ya acercándome a los 50. Me di cuenta que era necesario cubrir esa parte porque todos los días estamos expuestos a morir por cualquier cosa o a tener un accidente. Andamos en la calle todos los días. Un accidente me deja incapacitado a seguir trabajando, entonces ¿cómo va a subsistir mi familia? Entonces ahí entran este tipo de coberturas, de seguros, ¿verdad? Pero lamentablemente la falta de educación a veces nos deja ajenos, ¿no?, a esto. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal con nuestra vida espiritual? ¿Estamos administrando nuestra vida espiritual? Usted sabe que muchas veces nosotros tenemos el deseo ferviente de servir, pero necesitamos organizarnos. Qué bueno que quieres servir, pero organízate. Acuérdate que también tienes una vida familiar que no puedes descuidar. Y mire, no cometa este error, porque lo he visto muchas veces. Mire, muchas veces dicen, no, primero es mi familia, y están en lo correcto. Están en lo correcto, o sea, primero debe ser la familia. Pero no cometas el error de que si tienes una responsabilidad con la iglesia y surge algo con la familia, la cambies. Y eso sucede, estoy hablando de situaciones leves, porque habrán cosas que se escapan de tus manos y que sí requiere que tú hagas el cambio. Primero va tu familia, yo entiendo eso. Pero a mí me da pena cuando alguien me dice, teniendo una responsabilidad en el servicio, está encargado de hacer algo y de repente a última hora me dice, no voy a poder llegar porque es que me invitaron con la familia. ¿Okay? No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Es saber administrar nuestra vida espiritual, saber cuáles son nuestras responsabilidades ministeriales, saber cuáles son los compromisos que tenemos con la iglesia, con Dios y con los ministerios que nosotros estamos envueltos, especialmente si nosotros somos los que estamos al frente de un ministerio, si nosotros tenemos responsabilidades directas en ese ministerio. Entonces lo que tenemos que hacer es organizarnos, saber administrar eso. ¿Para qué? Para que no le quedemos mal a Dios, para que no le quedemos mal a la iglesia. Cuando tú debes estar, trata de estar. Pero cuando tienes que estar, tienes que estar. ¿Me explico? Porque cuando tú entras a un ministerio, entras voluntariamente, pero cuando ya estás dentro, se adquieren responsabilidades, se adquieren compromisos y se adquieren obligaciones ya dentro del ministerio. Entonces yo no puedo agarrar el ministerio y decir, bueno, hoy no puedo. A ver si mañana me queda chance. Bueno, creo que la otra semana sí. No. Tienes que organizarte. Y saber que tu vida espiritual tiene una responsabilidad con la iglesia, tiene una responsabilidad con los hermanos, pero principalmente contigo mismo. Tu crecimiento espiritual se estanca si no te organizas. Si no te organizas tu tiempo de oración, por ejemplo. Tu tiempo de meditación, tu tiempo de estudio, tu tiempo de congregación. O sea, debe de estar establecido. Cuando tú llegas a la iglesia tiene actividad o servicio miércoles, viernes y domingo. Estoy hablando de IBR Atlanta. ¿Ok? Entonces, cuando tú te organizas según tu vida familiar y según tu trabajo, entonces tú organizas el tiempo, lo que hablábamos anteriormente, y tú decides si vas a poder estar en las 3 o vas a estar solo en 2. En estas 2 o en estas 2. Pero no te quedes solo en una. Las 3 o por lo menos 2. Pero eso tú lo pones, haz de cuenta que lo pones en tu calendario y ese tiempo es para ahí. Si tú te habitúas a hacer un devocional diario, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, en la noche, la hora que se ajusta mejor a tu estilo de vida, pero lo metes ahí y lo respetas. ¿Por qué? Porque ya está dentro de tu organización. A tales horas del día es mi tiempo devocional. ¿Usted ha visto esta gente musulmán? Que cuando llega la hora, no importa dónde estén, hasta en medio de un parque, ahí sacan su manta, la tiran al piso y ahí se ponen a orar.
¿Por qué? Porque ya lo tienen en su disciplina, ya lo tienen trazado, ya está programado. Y nosotros tenemos problemas en nuestra vida espiritual porque no hemos aprendido a administrar nuestra vida espiritual. La vida familiar y la vida social necesita ser administrada. Repito otra vez lo que Salomón decía: hay tiempo para todo, pero si nosotros no sabemos distribuir nuestro tiempo, vamos a terminar mal en nuestra vida. ¿Ok? La buena administración nos va a llevar a ser organizados. Si usted no sabe nada de administración, si usted no tiene idea de cómo administrar, bueno, entonces busque cómo aprender. Alguien le puede enseñar. Hay libros, hay instrucciones por ahí. Ahora don Google le responde todas las preguntas que tenga. Pero usted tiene que poner su esfuerzo, su empeño en averiguar, en instruirse, en capacitarse. Entonces, necesitamos, como leímos al principio, ser hallados fieles ante Dios con todo aquello que Él nos ha permitido administrar. Entonces, todo lo que tenemos en nuestras manos es de Dios. Aún nuestros hijos son de Dios. Entonces, pero si nosotros no aprendemos a ser buenos administradores, entonces no podremos ser hallados fieles al final. Lo leíamos en Corintios 4, ¿no? 1 Corintios 4. Entonces, yo tengo que esforzarme en aprender, porque esto me va a llevar a una organización, a ser organizado. Hay gente que por naturaleza son organizados, hay gente que son incluso muy meticulosos, ¿no? Pero cuando yo me adiestro en la administración, voy a terminar siendo una persona organizada, voy a terminar siendo una persona responsable y una persona comprometida. Y usted sabe que de eso es de lo que carecemos aquí en la iglesia, de gente de compromiso. La gente no quiere comprometerse porque no quiere responsabilidades. ¿Y por qué no quiere responsabilidades? Porque en el fondo sabe que son irresponsables. Y como son irresponsables, entonces van a quedar mal. Saben que van a quedar mal y dicen, no, mejor no me meto porque voy a quedar mal. Es como cuando las personas no quieren aceptar a Cristo porque dicen, no, es que le voy a fallar. Yo sé que le voy a fallar a Dios. Todos fallamos. Pero es importante que nosotros nos desarrollemos en el área administrativa. Esforcémonos, hermanos. Trabajemos en ello. Y como dije, esto se puede aprender. Esto se puede aprender en el proceso del desarrollo del matrimonio. Vamos adquiriendo nuevos bienes, vamos adquiriendo nuevas responsabilidades y si no nos detenemos a administrar bien, terminamos fracasados, frustrados y esto también lleva a la ruptura del matrimonio. Porque cuando hay una inestabilidad en la organización de la familia, del hogar, entonces tendemos a refugiarnos en otras cosas, ¿verdad? Y esto acarrea conflictos del matrimonio que lo llevan a una separación. En el fondo, surge una situación que nosotros la miramos en un hecho en particular, pero realmente es algo que ya viene avanzado de la forma en cómo nosotros estamos conduciendo nuestro matrimonio. Los que están a pocos años de haber empezado su matrimonio, yo quisiera retarlos a ustedes a que se sienten, se organicen y si no tienen habilidades administrativas, búsquenlas. Búsquenlas. Alguien les puede enseñar para que ustedes empiecen a caminar dentro del contexto que Dios estableció y ustedes puedan tener éxito en su matrimonio. Yo sé que hay mucha gente que lleva 5 o 10 años en su matrimonio y todavía no están seguros si se van a quedar con esa persona. Como cristianos ya esos pensamientos no deben de llegar a nosotros. O sea,
Nosotros desde el mismo día del matrimonio ya nos pusimos la soga al cuello y no hay vuelta atrás. O sea, tenemos que estar convencidos de que no es que si va a funcionar o no va a funcionar. O sea, depende de nosotros que esto funcione. Depende de mi esfuerzo, depende de cómo nosotros nos organicemos, depende de cómo administremos esta relación. Así Dios la va a hacer prosperar. Pero si yo me siento solamente, bueno, es que no estoy seguro si esto va a funcionar, nunca va a funcionar porque no estás avanzando. Cuando menos sientas, pasó el tiempo y te vas a dar cuenta que estás como cuando empezaste. ¿Por qué? Porque estás esperando que eso funcione. Somos nosotros los que hacemos funcionar el matrimonio. Somos nosotros los que hacemos que las cosas caminen bien. Tenemos el favor de Dios. ¿Qué más queremos? Si tenemos el favor de Dios, lo tenemos todo. Entonces, lo que tenemos que aprender es a seguir las instrucciones que Dios nos da. Y Dios hoy nos está diciendo que es imperante que nosotros seamos buenos administradores de todos estos aspectos de los que hemos hablado. Terminamos con esto. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos hemos recibido de parte de Dios habilidades naturales. Nacimos nosotros con ciertos atributos, con ciertas habilidades natas en nosotros de nacimiento. Además de eso, Dios nos ha dado dones, o sea, capacidades que han sido desarrolladas por el poder de Dios en nosotros para que nosotros podamos llegar a ser buenos administradores. Depende de ti, de tu esposa, el futuro que va a tener tu familia. O sea, ustedes como pareja y los hijos que Dios les dé. Está en sus manos, es su responsabilidad. Usted quiere ser un buen administrador. Dios le da las pautas en la Biblia. Dios le da consejos en la Biblia. Además, hay personas que pueden sentarse con ustedes y orientarles. No tengan miedo. No tengan miedo de buscar un consejo de matrimonio. Hay consejería matrimonial. Hay orientación para cómo salir adelante como pareja, como matrimonio, como familia. Pero es en nosotros lo que determina si vamos a avanzar o nos vamos a quedar sentados. Está en nosotros, está en ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Okay? Quiero dar unos minutos para si hubiese alguna pregunta. Con gusto podemos responder antes de cerrar. El tiempo se acabó, pero si hubiera alguna pregunta, con gusto. ¿Nadie? Solo una. Ajá. ¿Cómo puede uno entonces, cuando no sabe de economía ni nada por el estilo, qué es lo primero que tiene que hacer para empezar de perdido los primeros pasos? Pues buscar consejo. Buscar a un consejero matrimonial primero y dependiendo el nivel en el que se encuentra, hay consejeros financieros. Claro, en su mayoría son personas que te van a cobrar. Pero mientras llegas a ese nivel, yo pienso que no es necesario pagar a un asesor financiero si no has llegado todavía al nivel de inversiones. O sea, ya cuando vas a invertir mucho dinero, entonces sí yo diría, pues búscate un asesor financiero. Pero ustedes mismos, o sea, por ejemplo, si fuera tu caso, entonces mira un matrimonio que está solvente financieramente hablando, o sea, que tiene solvencia financiera, entonces acércate a ellos y pide consejo. O sea, ¿cómo lo hicieron? La experiencia de ellos te puede ayudar. Y entonces así nos acercamos a otros hermanos y vamos averiguando qué hicieron ellos para poder avanzar. Y entonces empezar a imitar ciertas cosas que pueden funcionar en nosotros.
no siempre funciona lo mismo, porque las condiciones son diferentes en cada caso, pero es un buen paso a dar. O sea, buscar a alguien que ya alcanzó solvencia financiera, que me diga cómo le hizo, que me comparta, que me aconseje, que me oriente. Y entonces de esa manera voy dando mis primeros pasos. Y conforme voy avanzando, pues voy encontrando nuevas rutas, voy encontrando nuevos recursos y alzo vuelo. Cuando está pagando cierta cantidad de dinero porque uno está en lo que dijo al principio, que gana $25,000 o gana tanto dinero, pero dice, no, la otra semana tú sabes, o el otro mes voy a ganar 15,000. Y entonces los gastos, tú tienes un determinado gasto, digamos $5,000, $6,000, $7,000 mensuales, pero llega un momento donde ya no se está ganando ese dinero, pero todavía tiene uno ese gasto de $6,000, $7,000. Ya. Obvio que se está gastando más De lo que entra. Entonces, en ese momento, ¿qué hacer? ¿Empezar a deshacerse de cosas o...? Bueno, eso lo vamos a tocar. Bueno, eso lo vamos a hablar en la otra clase, que vamos a hablar acerca de vamos a hablar de solvencia financiera en la otra clase, y vamos a tocar eso, porque en ese momento, si tú sabes administrar, entonces desde el momento en que baja el ingreso, tú tienes que irte a cortar gastos, o sea, de una. O sea, desde el momento en que el ingreso bajó, tú sabes que no puedes gastar más de lo que entra. O sea, eso tienes que tenerlo bien grabado. Entonces, a veces van a bajar los ingresos porque no hay trabajo, porque te enfermas, por cualquier circunstancia. El ingreso bajó, de una te baja los gastos. Al no ser que tengas ya, y eso lo vamos a aprender en la otra clase, que ya tengas un fondo que te pueda cubrir los gastos por el tiempo que no va a haber ingresos, pues ya esa es otra cosa. Pero eso lo vamos a aprender en la otra clase del otro martes. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de la solvencia financiera en el hogar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Diga. Hay estos problemas en el matrimonio que tal vez uno o el otro está trabajando, hay dinero, pero tal vez otro gasta el dinero y después no hay para pagar. Cuando hay esos problemas que trae fricción en el matrimonio, porque uno tal vez empieza a sentir que estoy trabajando, no está gastando, no me está entendiendo, todo esto, esto trae problemas matrimoniales, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese caso cuando una persona está gastando más de hasta lo que entra y la familia quiera, o sea, así sin estabilidad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un matrimonio? Matrimonios que nos acercan a pedir ese tipo de consejería y la persona sigue y sigue porque tiene tal vez una adicción a gastar todo el dinero que ve. Ok, volvemos, es simplemente volver atrás. ¿Qué es lo que necesita este matrimonio? Es aprender a administrar. O sea, y cuando hablamos de aprender a administrar como matrimonio, estamos hablando de los dos. Porque yo siempre digo, en la pareja, quien debe de administrar el dinero, o sea, cuando decimos administrar el dinero, y es lo que vamos a hablar la otra semana, es quién lo maneja. Puede ser cualquiera de los dos, el que tenga mejor habilidad para hacerlo. Yo le recomiendo, a veces me dicen, pero ¿a quién? ¿Debe ser el hombre o la mujer? No, no se trata del hombre o la mujer, se trata de quién tiene mejor habilidad para administrar, o sea, quien lo hace rendir más y lo cuida mejor. Ese debe de administrar. Ahora, el otro es compañero. Entonces, el que administra tiene su compañero y su compañero va a seguir el sistema del que administra. Entonces, pero si el otro toma su propio rumbo, entonces no vamos a funcionar, o sea, no estamos administrando bien. Entonces tenemos que sentarnos, como les decía, agarrar una hoja de papel y decir por dónde nos estamos yendo y qué es lo que tenemos que poner en línea. Entonces, si de repente la otra parte del matrimonio es quien está haciendo gastos indebidos o está mal usando el dinero, entonces eso es lo que tenemos que controlar, ¿verdad? Y de repente hay personas, como digo, que
esto les ocasiona incomodidad. Entonces, especialmente cuando es la mujer la que administra, ¿no? Y el hombre es medio machista y dice, no, pero tú no me vas a decir lo que puedo gastar y lo que no puedo gastar. No se trata de eso. Se trata de que los dos estemos conscientes de que el uso que se le va a dar ya está trazado y no te puedes salir de ahí. Tanto el hombre ni la mujer no se pueden salir. Y si hay un momento donde cualquiera de los dos ve como necesidad salirse de lo trazado, entonces primero hay que sentarse y decir, mira, yo veo esto, ¿te parece? Y llegamos a un común acuerdo, que eso ya entra a la comunicación, lo que hablábamos en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, podemos corregir eso administrando bien, trazando bien las líneas por donde vamos a distribuir los gastos, dónde van a correr los gastos y que ninguno de los dos se salga, o sea, que los dos respeten lo que se ha trazado. Y eso es clave. Y ahí pues la comunicación juega un papel importante. Eso pues lo hablamos la clase pasada, ¿verdad? Que nos va a ayudar a poder mantener eso en orden. Pero otra vez, si alguna pareja está en esa condición, busquen orientación, busquen consejería, les va a ayudar. Porque a veces la otra persona, tu pareja, o tu esposo, o tu esposa, van donde el consejero y le va a decir lo mismo que tú le has venido diciendo todos los años, pero ahora sí lo va a asimilar, porque ya no se lo estás diciendo tú. Así funciona, lamentablemente. ¿Okay? Entonces, busquen consejería, busquen consejería. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta para terminar? La última. ¿La última pregunta? ¿No hay? Bueno, vamos a cerrar entonces orando. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Gracias a los hermanos que se conectaron. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por la clase de hoy. Gracias, Padre, por dejarnos saber, Señor, cuán importante es que nos ocupemos de la administración. No solamente que nos ocupemos de administrar, sino que nos esforcemos en ser buenos administradores, porque esa es la tarea, Señor, que tenemos. Que entendamos, Padre, que somos administradores tuyos de todo lo creado, Señor, y especialmente de aquello, Señor, que tú nos has permitido tener en nuestras manos, pensando que es nuestro, Señor, pero haciendo conciencia de que te pertenece y que solo somos administradores tuyos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, bendice nuestros matrimonios, Señor, y ayúdanos a seguir creciendo cada día, de manera que podamos dar testimonio a los de afuera de que somos tus hijos, somos tu pueblo y que te honramos a ti, Señor, a través de nuestro matrimonio. Ayúdanos, Señor, a solventar cualquier fricción, cualquier dificultad, cualquier malentendido que haya en los matrimonios, Señor, que pueda ser puestos en la mesa, Señor, y poner en práctica la comunicación de la que hemos hablado y la administración que hoy hemos tocado, Señor, para que así, mi Dios, tu nombre sea enaltecido, tú seas glorificado a través de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Y todo, mi Dios, te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús.